¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, una producción de Diputados TV. Hoy dos temas centrales, educación y también todo lo que tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado y un invitado clave para el segundo bloque. Ahora, presentación y empezamos. Primero vamos a empezar como corresponde en el orden habitual con nuestros compañeros, con Fernando Fraquelli y con Noelia Barral Grijera, con lo más importante de esta semana a nivel parlamentario. Hubo sesión. Fernando, ¿cómo te va? Temas principales. A ver, uno de los temas principales es el tema números. Sí. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el año 2018. Y más allá que tiene la perspectiva de un crecimiento del 3,5%, un dólar entre 19 y 20,50 pesos y una inflación estimada en el 10% para el año 2018. Lo cierto es que el presupuesto del año que viene se va a votar, se va a discutir en los meses venideros, pero se va a votar después del 10 de diciembre, después de la renovación parlamentaria. Y también Dujovne estuvo en el Senado y presentó un proyecto que tiene que ver con los gastos de la nación y de las provincias, tratando en definitiva de bajar el gasto público. Bueno, ella es Noelia Barral Grijera. Noé, ayer hubo un temario bastante prolongado, ¿no? Una sesión donde muy amplia. Es importante lo que se votó y es importante lo que no se votó en contra, ¿no? Efectivamente. Vamos a empezar por lo que no se votó, como Sí. vos decís, Pato. Una propuesta de Pablo López, ya había pasado en el Senado la semana pasada, para tratar, sin que esté en el temario, pero con apoyo de todos los bloques, pretendía el diputado del Frente de Izquierda, la prórroga de la suspensión de los desalojos a comunidades indígenas, la prórroga de la ley 26.160. No hubo la mayoría especial requerida, Cambiemos votó en contra. El 23 de noviembre vence esta ley que por ahora mantiene suspendidos los desalojos a las comunidades indígenas, así que 2 meses tiene el Congreso para tratar de resolver esta cuestión, además de los proyectos que sí se aprobaron. Dos de los más importantes o de los más significativos. Una es la media sanción para intentar restablecer un régimen más flexible de feriados puente, un proyecto que le da al Ejecutivo la potestad de definir 3 feriados puente por año, eventualmente si así lo dispusiera y si el proyecto se convirtiera en ley. Y por otro, el proyecto que permite a los usuarios residenciales de energía que reciban su energía de fuentes renovables, vender el excedente de la energía de fuentes renovables a la red pública, un proyecto muy importante para intentar estimular justamente las fuentes renovables de energía. No es presunción nomás, pero viendo lo que pasó este año, digo, ¿no es un gran candidato al veto el proyecto que habla de la alternativa de otra vez volver a los feriados largos o no? No creo, porque no es taxativo. El proyecto le da al Ejecutivo la posibilidad de definir 3 feriados puente extra al año, no lo obliga. Por eso ayer Maurice Clos, al defender el proyecto, decía: apelamos a la buena voluntad del gobierno para luego implementar este tema. Pero si Mauricio Macri no quiere implementarlo, simplemente no lo hace, no es necesario que termine vetando la ley. Muy bien, lo prometido entonces, el informe sobre lo que está pasando en la semana y comenzamos a discutir esos temas. Dale. Santiago Maldonado. El gobierno nacional investiga el accionar de la Gendarmería. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que están detrás de los pasos de 7 gendarmes que participaron de la represión el 1 de agosto en Chubut. Un nuevo testimonio indica por primera vez que al menos un gendarme agredió a los manifestantes en el operativo donde se encontraba Santiago Maldonado. En tanto, las pruebas de ADN recolectadas en camiones de gendarmería dieron negativo. Escuelas tomadas contra la reforma educativa en la ciudad de Buenos Aires. Luego de la masiva movilización estudiantil contra la secundaria del futuro, hay más de 17 escuelas tomadas en la ciudad. En primer lugar, felicitar esta masiva movilización estudiantil que no se ve desde ya. Hace años que no se ve todo este movimiento y tantas pibes
tantas pibas y pibes saliendo a las calles. Desde el gobierno local se desligan y aseguran que las tomas están impulsadas por intereses políticos. La reforma plantea el reemplazo de las notas por un sistema de créditos, la agrupación de materias por áreas de contenido y la división de los ciclos en básico y orientado. Bueno, estamos con los invitados. Primero la diputada por Santa Fe, Vanessa Macetani, obviamente radicada en la ciudad de Rosario, pero nacida en la ciudad de Casilda, más en el sur de la provincia de Santa Fe. Y para explicar parte de la problemática estamos con la madre de uno de los alumnos hoy en reclamo y en demanda de mayor claridad sobre lo que va a ser esta reforma educativa. Ella es Valeria Llobet. Valeria, ¿cómo te va? Y estamos también con el diputado Roma, hombre de Cambiemos, hombre de la provincia de Tierra del Fuego. Diputado, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Hoy yo lo escuchaba al rector del Colegio Nacional, que me parece que con precisión trataba de buscar un punto medio. Dice, es raro, yo soy el rector del Nacional, no me han consultado para esto. La verdad que lo que hay son algunos títulos, conocemos muy poco. Él explicó que los alumnos del Nacional no van a estar inmersos en estas medidas. Eso por un lado, la verdad llama la atención que no haya más información o más consulta para, por ejemplo, el rector del Nacional. Y del otro lado, la toma de los colegios, una decisión que, bueno, la verdad es compartida por muy poca gente, es muy discutida por los padres, discutida por las autoridades, así que estamos en el medio. A ver, primero, diputada, ¿esto es muy porteño? ¿Esto cree que se va a nacionalizar? ¿Ustedes cómo lo ven? La verdad es que tanto como en reforma laboral, en reforma educativa pasa lo mismo, lo que apuntabas recién. No tenemos datos concretos sobre qué ejes va a girar esto de reforma educativa. Aparentemente sí, hoy por hoy se da en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que la tendencia va a ser nacionalizar este conflicto. Y como lo ves así al proyecto, ¿tenés idea? ¿Te parece que es lógico, que no es lógico, que hay que hacer algo, algún cambio? El proyecto no lo conozco en profundidad, claro, pero en realidad esto de tender puentes entre educación y trabajo es una idea que en lo personal comparto. Lo que no comparto es que no se han escuchado los actores a los cuales se le va a aplicar este tipo de reforma. Valeria me contaba, mientras la saludaba en maquillaje, que tiene 2 hijos, uno en escuela primaria, en el Lenguas, y otro en el Nacional. Dos hijas. Sí. Hijas, Sí. Bueno. A ver, ¿vos conoces algo del proyecto? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Cómo es? En primer lugar, coincidimos en que la escuela secundaria, tal como está hoy, requiere una reflexión seria, sostenida, debatida en las comunidades educativas, ¿no? Eso por un lado. Por otro, la vinculación entre la educación media y el trabajo también es un gran desafío. El otro día nos acordábamos en la reforma que impulsó Alfonsín en el 86, en el Congreso Pedagógico, ese era uno de los temas. Desde entonces hasta ahora eso sigue siendo un problema. Lo que es cierto es que tenemos muchas preocupaciones por lo que hemos podido encontrar de los materiales que el gobierno está circulando de manera muy restringida. Y esto es uno de los problemas, no tenemos información fehaciente. Hay 2 grandes materiales, digamos, unos que llegaron ayer a las escuelas, que son... Este es un material suministrado por el gobierno. Sí, y este es el gobierno, perdón, de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. Sí. Esto y uno anterior, que era... bueno, es un PowerPoint que se utilizó en una presentación en el mes de julio. Si la reforma es lo que dicen estos documentos, en realidad el gobierno nos está mintiendo porque no hay ninguna reforma. O sea, estos documentos que llegaron ayer básicamente no dicen mucho, dicen muy poco, y es simplemente lo que se está haciendo ahora, con lo cual el gobierno está llamando a innovación a algo que no lo es. Si es lo que circuló en julio y agosto, se trata de una reforma de magnitudes que, entre otras cosas, implica que los estudiantes pasen a tener solamente un 30% del tiempo con los docentes, el resto del tiempo en entornos virtuales. Esto nos llama mucho la atención. ¿Eso desde primero a quinto o es en quinto cuando empiezan a trabajar? No, desde primero a quinto. ¿Y qué es un entorno virtual? ¿La computadora es un entorno? ¿Qué es un entorno? La verdad que no sé. Hay unas plataformas que se están empezando a utilizar, que tampoco tienen mucha evaluación, pero básicamente el punto es,
ya se trate de una reforma o se trate de maquillar lo que hay, lo que queremos es diálogo, porque a 3 meses y medio de que las escuelas como en Lenguas Vivas tengan que empezar a implementar esto, ni las autoridades, ni los docentes, ni las comunidades educativas tenemos información. Y eso es un problema, digo, la ausencia de diálogo. Bueno, esto es un tema de capital, se va a nacionalizar. El tema educativo siempre es muy sensible, ¿eh? A ver, ¿qué dicen? No, en principio la conozco a la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. De Educación. De Educación. Sí, Acuña. Acuña. Es una politóloga que me gusta su línea de pensamiento, muy innovadora, muy moderna. La señora, que no recuerdo su nombre, manifestó dos cosas que sí se están dando. El gobierno tomó la iniciativa de empezar a ver todo lo que se había hecho en educación y empezar a generar cambios en el sentido de la innovación. Nosotros los necesitamos y terriblemente con mucha velocidad, porque el mundo va a una velocidad que Argentina no está yendo. Entiendo que es el gobierno de la ciudad, pero si estas propuestas avanzan y son exitosas, el resto de las provincias, como ha pasado siempre históricamente, van a copiar lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. Acá hay dos cosas interesantes para aclarar. Yo vengo hace poquito de Taiwán, estuve en Israel y estuve en Rusia. Lo de los entornos virtuales ya es un hecho en el mundo. El concepto... ¿Y vos sabés, la verdad, qué es el entorno virtual? Algo explicaba Valeria. ¿Qué le llaman entorno virtual? Se supone que hoy la persona, principalmente los niños, están más vinculados con la tecnología y lo que necesitan es no un maestro ciruela de antes que está bajando la información, sino la guía y la orientación para que sea autodidacta, porque se cambia el paradigma. Antes se educaba hasta los 18, los 20, los 30, hoy se va a educar para toda la vida. O sea, permanentemente van a estar en rulos de educación y aprendizaje. Tenés que encontrar docentes para el entorno virtual, ¿eh? Obviamente, por eso es un camino, fue el camino también que sugirió los docentes y los pedagogos que vinieron de Finlandia, está en el informe de Finlandia, es un tema que a mí me interesa mucho, por eso lo hablo, si bien yo no estoy en la Comisión de Educación, pero es un tema que me gusta mucho porque el secreto de los países que han logrado desarrollarse y basarse en la tecnología de las últimas décadas ha sido la educación. A ver, vale. Me parece que lo que plantea Gastón y lo que están planteando, lo que plantea Valeria, está bien, pero sería como el segundo paso. Me parece que el primer paso hay que generar el ámbito de la discusión. Ni esconder el proyecto, ni tomar el establecimiento educativo. Me parece que hay que buscar el punto medio. Como nunca. Y que el tema tiene que ser o el Consejo el viejo Consejo Liberal, lo que es hoy la legislatura de la ciudad, y si no el Congreso de la Nación. Ahora, el martes no había una convocatoria de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a que las partes justamente se sienten. No había una convocatoria de partes, había una convocatoria de la Defensoría para ofrecerse a mediar en la situación de toma. La situación de las tomas es un aspecto de la discusión. Lo que nosotros queremos discutir y lo que queremos obtener de parte del Ministerio de Educación son respuestas concretas. La idea de la tecnología puede ser realmente muy seductora y a todos nos puede gustar o no, no importa. El punto es poder debatir, por ejemplo, por qué la Ciudad de Buenos Aires tiene solamente una evaluación del Plan Sarmiento respecto de la imagen del plan. La evaluación es del 2012. Esto es, en la Ciudad de Buenos Aires se están implementando medidas transformadoras, supuestamente, desde el 2014 como mínimo. La gestión hace 10 años que está. Y no hay evaluaciones que den cuenta de para qué se necesita, de qué manera se necesita y cómo se va a implementar. Y no están los docentes en condiciones, no porque no sean buenos docentes, sino porque hay una transformación, como bien usted señalaba, de la manera en la que se va a empezar a trabajar. Y hoy, a 3 meses y medio, los docentes no conocen cómo lo van a hacer. Y nos genera muchas dudas, porque esto requiere muchísima inversión. Digo, este es el estado de Lenguas Vivas, hoy. El Lenguas Vivas, el que está allí en la 9 de julio. Y la 9 de Cerrito, julio, perdón, Carlos Pellegrini, digo, esto es la escalera del terciario a punto de derrumbe. Esto es el salón de usos múltiples inundado permanentemente. Esto es otro pedazo del salón de usos múltiples. Digo, en estas escuelas, y el de Lenguas Vivas es una de las mejores, y que está en mejores condiciones, digo, con esta inversión educativa de base, evidentemente, si el gobierno no nos muestra seriedad en la planificación, no tenemos por qué creer que esto es algo que se va a implementar verdaderamente. A ver, sí, Roma, dale. En principio, acá hay que diferenciar dos cosas. El mundo que viene no va a ser un mundo de espacio físico para la cuestión pedagógica, va a estar mucho puesto en las redes y vos vas a poder estudiar a tu tiempo y tu consideración
y eso es muy importante que lo sepan, que ya hay muchos países que son precisamente los que mejor calificados están a nivel mundial. Si vos tomás los 7 mejores países, tienen muchas de estas prácticas. Entonces, ¿vamos hacia ahí o no vamos? Lo que me resulta extraño a veces a mí es esta situación que salen espasmódicos, no digo el caso de los papás, sino a tomar colegios cuando el gobierno hace una presentación. Y no los veo con la motivación de decir, necesitamos una mejor educación, traemos esta propuesta, los padres, los alumnos y todo lo demás. Pero por eso yo creo que hay... son los padres los que tienen que hacer una propuesta para mejorar el está haciendo programa las propuestas de mejora, pero no se está generando un contexto. Me parece a mí, yo no vivo en la Ciudad de Buenos Aires, lo que consumo es por los medios y lo que interpreto es que hay un sector, si uno se fija cuáles son los colegios, el otro día hizo un mapa muy interesante Infobae, cuáles son los colegios, uno va viendo ciertos sectores que son casi siempre los mismos, me extrañó el Nacional, pero casi siempre son los mismos los que generan estas situaciones de toma y de reclamo. A ver, Vanessa, diga, diputada, un minuto, diga. No, lo que quería aportar... ¿Cómo está Santa Fe? Digo, ¿Santa Fe está igual en materia de educación? Sí. El socialismo dice que en salud y educación invierte, por eso. Sí, está bien. Invierte, pero no, eso está lejos de la educación pública y de calidad que necesitamos. En referencia un poco a lo que decía de la planificación, creo que el conflicto está en este estado y llegaron los alumnos a tener que tomar por la falta de información de parte del gobierno, y si bien es un camino que hay que recorrer, y coincido con el diputado Roma que en los lugares del mundo la educación no pasa por los lugares físicos, hoy tenemos estos lugares físicos que me parece que el presupuesto no tiene que basarse solo en las paritarias docentes, sino también en la infraestructura que necesitan los colegios, que bueno, hace largo rato que no se viene invirtiendo. Es un tema delicado ese, porque... ¿La infraestructura o la plata? No, sí, la plata, porque Argentina tiene uno de los récords de docentes por alumno, con lo cual tiene un gasto enorme, siendo uno de los países que más invierte del porcentaje del PBI con respecto no solo a los países del primer mundo, sino con los pares. Entonces, cuando uno mira Uruguay, Chile, que invierten mucho menos en porcentaje, pero el gasto en educación es mucho más eficiente, cuando uno mira qué pasa, ahí tenemos un problema. Y el gasto es porque hay un convenio laboral, según las autoridades, que permite mayor cantidad de faltas y suplencias. Exactamente. Argentina tiene un problema. A ver, diga. A un mes de las elecciones no puede estar vinculado con lo político. Se lo pregunto a los diputados. A ver. Buena pregunta. Yo creo que hay algo de ese matiz ahí. Porque se han visto banderas, porque se han visto proclamas que creo que no le hacen bien al reclamo que puede ser genuino, ¿no? O sea, que se dejen politizar, digo entre comillas, porque quizás no lo hacen. Es político y está bien que sea político. Politizar me digo partidario con lo que están en función de las elecciones. Yo la verdad es que la primera persona que escuché que partidizara este reclamo fue a la ministra de Educación porteña, que por otra parte se niega a recibir y a generar estos canales de diálogo. Esto es, yo no soy kirchnerista, no soy de izquierda, no soy del PRO, y la primera... Sos, entonces, somos un grupo de padres y madres que estamos sumamente preocupados por esto en una ciudad en la que el presupuesto educativo en los últimos 10 años ha bajado el 10%. Digo, el gobierno de la ciudad baja el presupuesto educativo, tanto en términos relativos como en términos concretos respecto de la educación pública. Y ese gobierno resulta poco creíble cuando plantea este tipo de cuestiones, y más cuando lo hace a espaldas de la comunidad educativa y sin respetar la necesidad de diálogo. Diga, Fraqueli, ¿querés decir algo? No, quería preguntarle si también, más allá de lo que tiene que ver con la educación, si desde el Congreso Nacional pueden ustedes hacer algo. Para, sacarlo de lo que es la órbita de la ciudad. Si esto va a ser una cuestión exclusivamente de la capital o nacionalizar, sí. Yo creo que se va a nacionalizar, sobre todo cuando el conflicto viene en escalada y no vemos desde el gobierno de la ciudad un acercamiento real y concreto, de decir, bueno, me reúno con la comunidad educativa, informo sobre qué se va a tratar la reforma y cómo lo vamos a llevar adelante, y abrir el canal de diálogo también para recibir sugerencias. Porque, a ver, no solo los alumnos y los docentes están para criticar lo que no les parece bien, sino también para colaborar y aportar ideas
en función de la buena calidad educativa para los alumnos. Y está previsto por para, la ley. Ahí está. Para Diga, responderle a la 10 pregunta, segundos. Rosendo Fraga dijo el otro día que en estos momentos de años electorales y precisamente en Todo es estas político, situaciones, casi que cualquier siempre. tema que sea sensible Y sí. tiende a politizarse a Exactamente. nivel nacional. Así que... Bueno, nada, tenemos que terminar, es el comienzo, esto me parece que la cuestión no se va a agotar en un par de meses, esto va a seguir y va a seguir después de octubre. Valeria, muchas gracias, y por la suerte. invitación. Diputado, gracias. Vanessa, gracias. Perfecto, termina el primer bloque, estamos en instantes con Fernando Sánchez, hombre de la coalición cívica, hombre de Cambiemos, un hombre que se va al Ejecutivo en 4 o 5 meses, 3 o 4 temas centrales con el diputado enseguida nomás. Segundo bloque de Hay Quórum, estamos con ella, con Noelia Barral Grigera, estamos con Fernando Fraquelli. Invitado, lo decíamos, el diputado Fernando Sánchez. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Bien, bien. Fernando, antes de entrar en 2 o 3 cuestiones centrales, pregunta porque a lo mejor seguro me lo han contado mal a mí. Pero dicen que Fernando Sánchez se va a trabajar a partir de diciembre a la jefatura de gabinete, básicamente para trabajar en la reforma judicial. Yo por eso le preguntaba antes de entrar, vos sos abogado, sos cientista político, ¿vas a trabajar en eso? ¿Es para eso o no? Te podría contestar de 2 maneras. A ver, la primera es la que periodísticamente invendible, que es el presidente de la nación va a definir mi cargo, así que pregúntenselo a él. Sí. No, pero me parece que la intención, por lo menos en esta primera etapa, es que yo pueda colaborar desde la jefatura de gabinete con algunas reformas y el seguimiento de algunas reformas. Recordemos que la jefatura de gabinete hace el seguimiento y la coordinación de muchas políticas que llevan adelante los ministros, los ministerios. Es decir, y esta jefatura de gabinete tiene un yo rol no más voy a ir a importante hacer que ninguna otros. reforma, la va a ir a hacer el Poder Ejecutivo y sobre todo a Bueno. través de los ministerios que Sí. intervengan en estas materias. Sí tiene que haber algunas reformas en cuestión de organización de la justicia. El Poder Judicial en sí es, creo yo, sin miedo a equivocarme, el que más en deuda está con la sociedad argentina y el que requiere más cambios para ser más eficaz a la hora de encontrar responsables y para poder hacer justicia, es decir, para poder devolverle a alguien que fue afectado por algo. Si pensamos en los casos de corrupción, la gente va a decir, ¿dónde está la justicia? Entonces, hay muchas cosas para hacer, ojalá pueda ayudar en eso. Sí. ¿Qué cambios te gustaría hacer? Mira, yo creo que hay que poner mucho énfasis fundamentalmente en el Poder Judicial Federal. Creo que los tribunales federales tienen un bajísimo rendimiento respecto de, por ejemplo, las causas de corrupción. Inclusive si uno lo compara con otras causas que pueden tener por competencia, por ejemplo las de narcotráfico, algunas de narcotráfico avanzan mucho más y llegan a condenas, y las de corrupción nada, y son los mismos jueces, el mismo Código de Procedimiento Penal, el mismo Código Penal. Entonces sí hay que hacer algunas reformas legislativas en los códigos de fondo, pero después es mucha definición de los propios actores del sistema judicial que deciden avanzar en ciertas cosas y en otras deciden no avanzar. ¿Cómo desvinculas al juez Me parece que federal tiene que haber vuelta, es una buena pregunta, porque creo que hay algunas reformas que tienen que ser del diseño institucional o la organización institucional del Poder Judicial. Muchas otras tienen que ver con el control republicano de cómo llevan adelante sus tareas jueces y fiscales. Tenemos un problema con algunos jueces federales, con varios de ellos, pero también tenemos muchos problemas con, por ejemplo, la Procuradora General de la Nación y con varios fiscales de la Nación. Si todas esas personas que tienen una responsabilidad y un poder enorme en la Argentina, tienen estabilidad, tienen las facultades de hacer lo que ningún otro, no ciudadano, ninguna otra institución en la Argentina puede hacer, levantar el secreto bancario, ordenar allanamientos, intervenir comunicaciones, con todas esas herramientas no logran ser eficaces, es que han decidido entregar a los ciudadanos. Ahora, diputado... La relación entre el poder político y el poder judicial sin dudas tiene que ser mucho más transparente y sano. Y yo creo que eso es una definición que tiene que ser bidireccional, pero tiene que ser tomada primero por uno. Claro. Y nosotros hemos decidido no entrometernos en el Poder Judicial, nosotros digo Cambiemos, pero a su vez hemos decidido
ejercer nuestro rol de control institucional, porque todos sabemos que entre los poderes nos controlamos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para elegir y que después se comporten como tal durante años como jueces realmente independientes? Uno conoce los juzgados federales, por ejemplo, ¿no? Ya desde tiempo, por hablar del 83 hasta acá, porque la etapa de Alfonsín me parece que es otra cosa, pero desde el menemismo fueron funcionales al poder de turno y empiezan las investigaciones cuando termina el poder político. Los jueces de la servilleta. Exactamente. Ahí, en esa anécdota, que no fue una anécdota nada más, estaba descrito lo que fue totalmente los tiempos que siguieron de la justicia ¿Y federal. cómo habría que hacer, Fernando, para elegir jueces que a lo mejor juzguen a gente del Ejecutivo de Cambiemos el año que viene? Así es. Y es muy complicado eso. Primero, la selección tiene que ser compleja como está diseñada. Claro. Hay un problema en el Consejo de la Magistratura, que Sí. es el que hace el primer paso de la designación de los jueces, como también las sanciones en aquellos jueces que no cumplen bien su cometido. Pero la segunda es que entre el poder político, de vuelta, recordemos que el poder político interviene de distintas maneras en las 3 etapas de las designaciones de los jueces. En el Consejo de la Magistratura de manera no exclusiva, porque también se integran con magistrados y abogados de la matrícula y académicos. Sí existe una intervención del presidente de la Nación donde elige quién eleva de la terna, y después está el Senado, la poderosa función de dar acuerdo a esas designaciones. Digo, si entre el presidente y el Senado, por separado, hoy por ejemplo el Senado tiene mayoría del Frente para la Victoria PJ, el presidente de la Nación es de Cambiemos, si el presidente de la Nación decide, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo clarísimo, no designar amigos, y eso es bastante fácil, amigos en el sentido de voy a designar jueces míos en vez de jueces de la República. Hasta que no lo vea lo descreo, pero está bien. Yo te puedo dar 2 ejemplos. Mira, los 2 jueces de la Corte que propuso el presidente, con la discusión de cómo se quiso designar primero, que se terminó designando como correspondía, a ninguno de los 2 jueces de la Corte que designó este presidente, el presidente los conocía. Bueno, igual ninguno de los 2 es más. Uno de ellos viene de para extracción. saber que van a fallar más o menos. Y no hablo de los de la Corte, pero hablo, por ejemplo, de la transferencia de Culota al juzgado electoral más importante de la Argentina, o Maíquez, que también fue muy cuestionada. Son 2 transferencias que fueron muy cuestionadas. Es que en ese caso yo creo que lo que tiene que funcionar muy bien es el Consejo en sí. Por eso yo creo más en el equilibrio más que en la determinación de un solo actor. Entonces, a mí me gusta esto que me dicen, porque en realidad uno nunca tiene que confiarse de que porque lo dice salen las cosas fáciles, porque como vos decís, hasta que uno no lo ve en la Argentina encima estamos tan descreídos. Y para nosotros los controles cruzados, cuando son virtuosos, porque también tenés, en otros tiempos había acuerdos cruzados por abajo de la mesa. No sirve repartirse las cosas y nada más. Sirve darle independencia al Poder Judicial. Por un lado, Fernando, están los juzgados federales, que habrá que ver si son o no necesarios aumentar jueces federales en la Argentina. Y por otro lado está el tema del Consejo de la Magistratura, que algunos anteproyectos, por lo menos desde el punto de vista periodístico, que están circulando, están hablando de la posibilidad de aumentar el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, más profesionales que políticos en el Consejo de la Magistratura. Se discute el presupuesto para el año 2018. ¿Estaría previsto aumentar las partidas en el área de justicia también? Mirá, yo te diría lo siguiente, que en términos de... Porque uno cuando dice tengo que crear juzgados, se dice, bueno, tengo que tener un presupuesto mucho más grande. Y cuando algunos funcionarios judiciales dicen yo con lo que tengo no puedo llevar adelante mis tareas, es miren el Poder Judicial como tal y háblenle a su propio poder, porque si hay algo que les sobra al Poder Judicial es plata. Y la segunda cosa que lo tienen en bastante número es personal. Entonces, esto no es una cuestión presupuestaria. Llega un momento que cuando hay mucha plata y poco resultado, tienen que empezar a mirar qué están haciendo a propósito para que no haya condenas. Porque si hay algo que hay es buenos sueldos, mucha gente, y si se la gastan la plata en otra cosa, es porque desprecian a la justicia. Fernando, es cierto que hay lugares físicos que no son dignos de ser un lugar de trabajo con una función como la del Poder Judicial, pero plata no le falta. Diputado, un tema donde se cruza justamente lo que estamos hablando, desaparición de Santiago Maldonado. ¿Es responsabilidad de la justicia? ¿Hay una responsabilidad del Ejecutivo en demorar investigaciones? Yo, opinión personal, no termino de entender por qué durante 40 días la opinión del Ministerio de Seguridad era Gendarmería no tiene nada que ver. Que además era como una intromisión en la justicia. No sé qué dice Fernando Sánchez. No, mira, yo el otro día me pasé, Pato, leyendo las versiones taquigráficas y tratando de recorrer un poco, porque uno se va perdiendo en el medio de la campaña. Esto parece una banalidad, pero no es así. Está atravesado por distintos momentos y distintas cosas.
es un tema importantísimo por sí, es decir, por la persona desaparecida de Santiago Maldonado. Es importantísimo porque hasta acá creo que nadie tiene muchos datos de qué es lo que realmente pasó y la obligación es descubrir la verdad, sea cual sea la verdad. Uno no le puede tener miedo a la verdad. Más cuando se sabe seguro de solo dos cosas. La primera, que el gobierno no tiene nada que ver con la desaparición en sí como acto, y la segunda, que no tiene ni permitiría un acto de encubrimiento. Pero vos no sos el fiscal de Patricia Bullrich, pero ella insistió durante mucho tiempo. No, pero me leí la taquigráfica de Patricia también. Sí. Me leí la taquigráfica ella dijo, no voy a tirar un gendarme por la ventana, gendarmería no tiene nada que ver. Pato, digo, yo creo que este país tiene que empezar a poder exigirse tener tareas un poco más complejas que las binarias, ¿no? Sí. Defender la integridad moral de una fuerza de seguridad no implica que no haya alguna responsabilidad en exceso y violación de la ley. Por supuesto. Las dos cosas son así. Totalmente de acuerdo. Creo en el crecimiento, en la consolidación de la integridad de la fuerza cuando uno sabe separar la paja del trigo. Pero Fernando, yo coincido, pero yo siempre... A mí me dijo yo Federico Storani. Hoy no sé qué pasó con Santiago Maldonado. Por eso el jefe de gabinete acá, en este ámbito, en la Cámara de Diputados, fue bien contundente. El jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo: el gobierno nacional no descarta ninguna hipótesis. Pero hasta que él si no la hipótesis, cambio, gobierno... tuvo que ser el jefe de gabinete el que marcara eso. Pero ¿quién mejor que el jefe de la No, nadie. Burri lo planteó en el Senado. El que marca la línea de administración es el presidente de la Nación y el jefe de gabinete. Por eso yo decía, colegas suyos me preguntaban lo mismo. Yo le digo, lo dijo claramente el jefe de gabinete. Pero tal cosa, pero nada. Lo dijo el jefe de gabinete, esa es la línea del gobierno. Ahora, este tema va a tener injerencia, va a repercutir en algo en la campaña política, no en la Ciudad de Buenos Aires, porque las encuestas están diciendo que Elisa Carrió hoy estaría superando el 55% de intención de voto para las elecciones del 22 de octubre. O sea que el tema Maldonado no lo va a impactar, no va a impactar en los candidatos de Cambiemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Pero a nivel nacional... Ya, yo te lo contestaría de otra forma, Fernando, porque si yo te dijera... la respuesta que te tengo que dar es no sé, pero vamos a suponer que uno es de medir mucho con encuestas y que la respuesta es no te provoca ninguna modificación en tu caudal electoral. Esa sería una muy mala respuesta, porque en realidad uno no puede estar especulando de si te daña, te mella o no tu caudal electoral. Porque esto tiene que ser una preocupación con una respuesta acertada y suficiente de un gobierno que se precia de democrático, de que le presta atención a todas las políticas, así como prestamos atención a las políticas de seguridad. También prestamos atención a que esas políticas de seguridad sí o sí estén basadas en principios elementales de derechos humanos. Así como nosotros no nos hacemos los tontos con el ejercicio de la violencia en el sur provocados por algunos grupos minoritarios, porque son un problema para las comunidades del sur, es un problema la desaparición de una persona sin saber qué pasó. Y nosotros tenemos la obligación de contribuir a la resolución de todo eso. ¿Que se puede hacer todo junto? Por supuesto estamos obligados a hacer esto que digo, tener política de orden democrático basado en derechos humanos. No es una invención de Cambiemos. Pero uno no puede estar especulando con el resultado electoral. Vamos a suponer que a nosotros no nos impacta en nada. Por eso no tendríamos que prestarle atención, lo tendríamos que correr de la agenda, tendríamos que dejar de hablar el tema. Yo creo que no, tenemos que seguir hablando del tema. Diputado, hace 5 años, o a lo mejor tal vez menos, no era sencillo imaginarlo a Fernando Sánchez por la historia que tenía, una historia muy conocida, fue legislador, diputado, integrando la alianza de Cambiemos. Hoy, después de este año y medio, la verdad, pregunto, me parece que te has sentido cómodo, digo, si vas al Ejecutivo también, no te ha defraudado, Cambiemos, digo, ni la política económica, no estás cómodo. No, y te diría más, Pato, a ver. Porque esto es, yo siempre digo de todo, ¿no? Sí. Uno sabía que la conformación de Cambiemos como alianza electoral era una necesidad para la nación. Porque decíamos todos, muchos nos estábamos cansando de manera casi agobiante de la forma en la que el kirchnerismo ejerció el poder. Entonces decíamos, ok, pero nosotros hacemos política, no somos espectadores de la realidad de la nación. Sí. Y habíamos llegado a un punto donde estábamos entrando en terreno peligroso. Dijimos, por ahí en otro momento de la historia argentina no tendríamos la necesidad de estar todos estos partidos juntos, pero hoy tenemos la necesidad política de estar estos partidos juntos. No solo que teníamos que dar la posibilidad a los argentinos de poder ganar esa elección, pero ganar la elección era el primer paso, es decir, que haya un equilibrio de poder en la Argentina. Después venía el desafío de gobernar, no un poco mejor que Cristina Fernández de Kirchner, mucho mejor. Esto que ustedes me están preguntando, por eso yo me siento cómodo. Porque no es, o ustedes son de los que ponen el... Alguien me dijo el otro día, ustedes son el partido del orden. Discúlpeme, a mí en mi casa me enseñaron a ser respetuoso de los derechos de todo el mundo,
Yo por eso en mi casa viví toda mi vida con total libertad. Pude Sí, pero te ejercer viniste a mi Buenos Aires pronto también. Me viene, pero no escapando. Sí, Pero sí. digo, uno Sí, tiene sí. que aprender a hacer política Sí. como vivió, y si como vivió cree que es lo que quiere para toda la sociedad. Entonces digo, hay que aprender a lograr lo que es complejo, que es más fácil de lo que uno cree. Noelia, la última, la tuya. La ¿eh? última, Dale. voy a intentar que sea Así una que sí me sentí muy cómodo. pregunta Sí. corta. Bueno, muy bien. Vos recién Cuando tenemos que decir destacabas- algo también lo decimos, pero perdón. Recién destacabas la necesidad de mantener el vínculo con las fuerzas de seguridad, respetando siempre los derechos humanos. Hubo otro episodio en Gendarmería, no es este el único que la está afectando. Hay 5 gendarmes que fueron procesados por haber baleado a chicos de una murga el año pasado. Y después de ese episodio, después de que los chicos fueron baleados, Patricia Bullrich fue a visitar al hospital a los gendarmes, no fue a visitar a los chicos que habían sido heridos. En este caso, un vínculo que yo no lo entiendo, tanto apoyo corporativo de la ministra para con Gendarmería, me parece que hay como demasiado, pero bueno. y en este caso vuelve a pasar lo mismo porque Sí. la ministra no recibió a los familiares, no se comunicó, hubo un contacto de Gerardo Milman. Es buena pregunta la tuya, porque un gobierno no es un solo ministro. Y en esto de que las políticas son complejas y que cada vez que pasa algo se abren abanicos de otras cuestiones y que vos no la tenés que inventar a partir de que pasa un suceso. Tu gobierno tiene que estar basado en convicciones, es decir, yo no vengo a inventar una respuesta a la desaparición de Santiago Maldonado desde el punto de vista de los derechos humanos porque se me ocurre, no, porque esa es la naturaleza de ese hecho en sí. Entonces, ¿qué podés pretender de la ministra de Seguridad si no es que se preocupe por las personas a las que tiene que conducir, les tiene que exigir entrega, les tiene que exigir que puedan llegar a ser baleadas, porque estaba visitando a alguien que había sido ni más ni menos que baleado? Los gendarmes Pero existen no habían otros. sido baleados, Pero vuelvo a esto, porque a mí me parece que está muy bien tu pregunta. Uno tiene que tomar el paquete. Un gobierno es un paquete de responsabilidades y los ministros se dedican probablemente haciendo foco más en la cartera y en las obligaciones que les toca, pero un solo ministro no lleva la cuestión del gobierno en sí. Vos tenés al ministro de Justicia hablando y diciendo qué es lo que está obligado el gobierno a hacer en relación a la causa judicial. Y a la ministra de Seguridad jamás la vas a encontrar en una actitud de complicidad. Nunca, jamás. Yo la conozco a Patricia, la conozco desde hace muchos años. Compartieron en su momento Y uno puede estar de partido, acuerdo o puede no estar de acuerdo, pero sí la conozco una persona honesta e íntegra. Entonces, lo que jamás permitiría Patricia es que si algo está ligado a la comisión de un delito, ella forme parte de un plan de encubrimiento. No es Aníbal Fernández. A ver, pensemos en el cambio. El otro día Diana Conti me decía, les doy un consejo. No, Diana, no me des consejo. Lo tuviste a Aníbal Fernández y a Milani. A eso no queremos ir. Nuestros funcionarios, cada uno se dedica a lo suyo. Interactúan entre sí. Acá hay mesas interministeriales. Hoy el caso de Santiago Maldonado, más Gendarmería, más el conflicto en el sur, se trabaja con un equipo interministerial con jefatura de gabinete y el presidente de la Nación. No es una sola política. Es más, son políticas que no las vinieron resolviendo desde hace mucho tiempo. La cuestión de las comunidades indígenas no las resolvieron nunca. No. Y la Constitución habla de eso desde el año 94. Y desde el 45, eso lo dice Y hoy Félix tenemos Díaz. que ir al recinto a que nos digan lo que no hicieron en 12 años. Yo trato de no hablar de esta cosa del pasado, pero digo, no se les cae la cara de vergüenza tampoco. Bueno, se prorrogó la ley. La ley la veo complicada para la prórroga esa, ¿no? No sé, pero yo ¿No? creo, yo no quiero hablar, mira, Está porque bien. tengo mi opinión, pero en el Senado se está tratando, Y sí. más allá de la prórroga, porque la prórroga te da una nueva oportunidad. Claro. Hay que ir a la No cuestión de solución, fondo, sí. a la solución de fondo. Las comunidades indígenas de todo el país, que además no en todo el país se manifiestan de la misma manera, porque la relación con los gobernadores no es toda distinta, igual. No es lo mismo que es tierra fiscal, provincial, nacional o que sea privada. No es lo mismo reclamar 10 hectáreas que 800 hectáreas o 5.000. No es lo mismo. No es lo mismo entrar en conflicto con una petrolera o con un bosque nativo. Claro. Digo, como complejo que es, hay que dedicarse. Y este gobierno se está dedicando. Terminamos entonces, tiempo cumplido. Esto fue Hay Quórum. Volvemos la próxima semana. Recordamos, en tanto, nos volvemos a ver el próximo viernes a las 21 con repeticiones los domingos a las 13. Nada más, gracias y hasta ese momento.